Bienvenidos a su programa El Grano de Trigo, un programa para edificar el cuerpo de Cristo y alcanzar a las almas que no conocen al Señor. Mediante escucharlo, el Señor les bendiga. Hebreos capítulo 1. Vamos a leer del verso 1 al 4. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Amén. Bendito es el nombre del Señor por este libro de Hebreos. Como su nombre lo dice, Hebreos es un cruzador, es un hombre que cruza. Se le llamó así a Abraham el hebreo, porque él cruzó el río Éufrates para ir a donde Dios le había llamado. Dios, a través de Abraham, dice que él le dijo: vete de la tierra de tus padres y de la casa de tus parientes, y vete a la tierra que yo te mostraré, porque haré de ti una gran nación. Es así como él fue por la fe, dice, sin saber a dónde iba. Él fue por la fe creyéndole a Dios. Un cruzador de ríos, un hebreo es un cruzador. Y comienza esta palabra, ¿verdad? No muestra este libro, no muestra el autor, no dice quién es el que lo escribió. Se le atribuye esta carta, ¿verdad?, al apóstol Pablo por la forma de escribir, pero aún así no lo dice. También nos podemos dar cuenta que comienza este libro mostrando a Dios, es decir, comienza hablando Dios. Nuestro Dios es un Dios vivo, porque es un Dios que habla. Cuando dice Dios habiendo hablado, es porque Él está mostrando que Él es un Dios vivo, es un Dios que habla. No es el hombre el que busca a Dios, sino es Dios que va buscando al hombre. Cuando hay una expresión, dicen algunos, porque busqué al Señor, a la verdad es el hombre por el pecado que está perdido, pero es Dios el que busca al hombre, porque es el hombre el que está perdido y necesita salvación. En esta expresión encontramos a Dios hablando, mostrándonos entonces que Él no es un palo, no es una piedra, Él es un Dios vivo, que no nos podemos hacer una imagen con nuestra mente, como dice más adelante otros capítulos, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque sin fe es imposible agradar a Dios, de manera que el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay y es galardonador de los que le buscan. Hebreos capítulo 11, ¿no es cierto?, nos está mostrando entonces en esta epístola que nuestro Dios es un Dios que habla, es un Dios vivo, es un Dios verdadero, es el único Dios. Y cuando comienza hablando en el encabezado de esta carta, dice, Dios habiendo hablado. Es decir, en el pasado Dios habló. Él habló muchas veces. Él habló y de muchas maneras, ¿verdad? Habló por sueños, por revelaciones, habló a través de una zarza. Es decir, Dios utilizó muchos elementos para hablar, porque como es Dios buscando al hombre,
Dios se vale en su sabiduría y en su soberanía, cómo querer llegar al hombre para hablarle. Bendito es entonces nuestro Dios, un Dios vivo, un Dios que ha hablado muchas veces. Dice, en otro tiempo a los padres por los profetas. Vemos entonces, cuando dice a nuestros padres, está hablando de los patriarcas, refiriéndose a la nación, ¿verdad?, de Israel. Este libro de Hebreos refleja a cristianos judíos que ellos habían creído en Cristo, pero de alguna manera querían volver al judaísmo o querían guardar ciertas ordenanzas del judaísmo. Y entonces el Espíritu Santo está llamando a estos cristianos, porque Cristo es superior a todas las cosas. Cristo es superior a la ley, Cristo es superior a los ángeles, Cristo es nuestro sumo sacerdote, Cristo es el Cordero perfecto, Cristo es nuestro día de reposo, Cristo es nuestro todo. Ya no hay un santuario terrenal, sino que Cristo no entró a un santuario hecho por las manos del hombre, sino que Él entró al cielo mismo. Por lo tanto, todo lo que muestra esta carta de Hebreos tocante a todas estas cosas de la ley y de la observancia de ellas, muestra que todo lo que Cristo tocó, Cristo lo ha elevado, y Cristo es superior a todas estas cosas. De manera que en este libro, ¿no es cierto?, de Hebreos, nosotros no contemplamos al Señor Jesús como aquel hombre humilde que caminó por las calles de Jerusalén, ¿verdad?, que vino en humillación, sino que este libro de Hebreos nos hace contemplar a nuestro amado Señor, a nuestro amado Salvador, pero ¿dónde está ahora? ¿Dónde está ahora? Está Él en los cielos, sentado a la diestra del Padre, coronado de honra, de gloria y de majestad. Él nos muestra entonces que Él ejerce desde ya su ministerio intercediendo por nosotros. Bendito es este Señor que tenemos y que podemos contemplar en este libro de Hebreos. Y dice también, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y comienza, ¿verdad?, a mostrarnos las glorias del Hijo. Es decir, en estos cuatro versículos que son muy poderosos, podemos ver el resumen de todo este libro y podemos ver el contenido de toda la Escritura. Podemos ver cómo en estos pequeños versos nos está mostrando el despliegue de la grandeza, de la magnificencia y del poder de nuestro Salvador Jesucristo. Dice que en estos postreros días, es decir, desde que Él fue alzado hasta que Él vuelva a venir por su iglesia, dice, en estos postreros días. Y podemos decir, ¿cuáles son estos postreros días? No nos olvidemos que para Dios 1000 años son como un día, y un día son como 1000 años. Él es eterno. Y aunque hayan pasado un poco más de 2000 años, aún estamos todavía en estos postreros días, donde Dios nos habla hoy por el Hijo, donde el hablar de Dios es en el Hijo. Y dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y luego dice, ¿a quién constituyó heredero de todo? Vemos nosotros en el tiempo de la creación en Génesis que Dios, dentro de las ordenanzas que le dio al hombre, le dijo, he aquí, fructificad la tierra y sojuzgadla, le dijo. Habitad la tierra, dijo. El Adán tenía un tremendo poder que Dios le había dotado de una tremenda inteligencia, de una tremenda sabiduría. Él tenía un pleno dominio de la creación, porque aún no estaba caído, porque aún no estaba arruinado, sino estaba en su estado original. Vemos entonces cómo los hombres, a través de todo el tiempo, es el deseo del hombre, ¿verdad?, conquistar nuevas tierras, conocer nuevas tierras, dominar nuevas tierras o poseer una porción de tierra. Y cada vez que el hombre lo logra y tiene poder, este poder el hombre lo ha usado para su propio beneficio, para su vanagloria, para su satisfacción, ¿verdad? Pero el hombre, cuando logra tener algún pequeño poder, inmediatamente el hombre le vuelve la espalda a Dios. Y dice la palabra que lo peor que el hombre puede hacer es dejar
a Dios. Dice, sin embargo, dice, ¿a quién constituyó heredero de todo? Es decir, ¿quién finalmente heredará todo? Todo es de Dios. Los hombres se esfuerzan, ¿verdad?, por construir cercas y separar sus territorios. A la verdad, todo es del Señor. Dice un salmo, mía es la tierra y su plenitud, mías son las aves del cielo, mías son los animales del bosque y todo lo que pasa por su sendero, todo es de Dios. Y Él finalmente será el heredero de todo. Qué maravilloso es esto, que Él heredará todo, que Él recibirá todo en su mano. Dice también que un día los reyes de la tierra vendrán y le rendirán culto al verdadero Rey de Reyes. El Hijo es el heredero de todo. Y dice, y por quien asimismo hizo el universo. Es decir, la palabra es el Hijo. Dice Juan, ¿no es cierto? Juan capítulo 1 dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Es decir, este Verbo que es la palabra, y esta palabra que se hizo carne en la persona del Señor Jesús, es el medio por el cual todas las cosas fueron hechas. Por medio del Hijo, el Padre hizo todas las cosas. Es decir, todo fue creado por medio de Jesús, por medio del Hijo. Él es la razón de ser de todas las cosas. Dice, por quien asimismo hizo el universo. El hombre recién está conociendo de la tierra y de lo que hay alrededor de la tierra. Pero esta tierra está dentro de un sistema solar y este sistema solar está en un universo, en una galaxia. Es decir, hay tantas cosas que todavía el hombre no alcanza a comprender, ni alcanzará a comprender con su mente limitada. Sin embargo, toda esta creación que nosotros vemos, ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona una estrella? ¿Cómo funciona un planeta? ¿Y cómo no cae de su lugar? Es porque hay un poder. Algunos dicen que toda esta creación está perfectamente diseñada para que esté allí. Sin embargo, ellos desplazan el poder sustentador de Dios. Los hombres olvidan que detrás de toda esta creación que se puede contemplar está la mano de Dios que sostiene todas las cosas. Nosotros estamos aquí en la tierra, ¿verdad? Nos podemos mover, ¿verdad? Y podemos permanecer aquí porque hay un poder de gravedad que nos sostiene, ¿verdad? Sin embargo, si no estuviera ese poder, ¿dónde estaríamos? Estaríamos suspendidos en el universo. Ahí está la palabra de Dios. Qué hermosa es su palabra, qué hermosa es la palabra de Dios que puso todo en su lugar y con su palabra Él sustenta todo, con su palabra Él sostiene todo. Bendito es el nombre del Señor. Dice después, el cual, dice, siendo el resplandor de su gloria. Nosotros, por poner un ejemplo, desde aquí donde estamos, no podemos contemplar el sol, porque el sol, si nosotros estuviésemos más allá, nos quema. Sin embargo, su resplandor nos llega a través de sus rayos. Y por los rayos nosotros podemos percibir su calor, percibir su luz, y a través de eso podemos contemplar los colores de esta creación. Sin embargo, dice aquí la palabra que Jesús es el resplandor, dice, el cual siendo el resplandor de su gloria. Es decir, cuando dice la palabra que a Dios nadie le vio jamás, pero dice que el unigénito Hijo Él le ha dado a conocer. Este Dios invisible, este Dios no conocido por la mente humana, este Dios no entendido por la mente humana, se ha dado a conocer en la persona de su Hijo, el Señor Jesús. Él es el resplandor de la gloria de Dios, de lo que Dios es. Él se refleja en Jesús. Y luego añade y dice, y después dice, y la imagen misma de su sustancia. Es decir,
no solamente nosotros podemos ver en Jesús el resplandor de Dios, de la gloria de Dios, sino que toda la sustancia está contenida en Jesús. Todo lo que Dios es está contenida en la persona de Jesús, el Hijo de Dios. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque de Él, por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Es decir, vemos, ¿no es cierto?, que el Padre se ha dado a conocer en el Hijo. Y es a través del Hijo que nosotros podemos acercarnos a la presencia de Dios. Y es en este Hijo donde todo lo que Dios es, donde dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es decir, todo lo que Dios es, nosotros lo podemos palpar en Jesús, lo podemos conocer en Jesús, podemos conocer de su amor, podemos conocer de su pureza, de su divinidad, de su santidad, de su esperanza, de su gloria, de su amor. Podemos conocer todo lo que Dios es, lo podemos conocer en el Hijo, por los atributos que el Hijo muestra, por lo que el Hijo muestra cuando caminó aquí en la tierra. Él mostró al Padre y nosotros hoy día podemos conocerle a través de su palabra. El Espíritu Santo nos muestra los atributos de Dios a través de la persona de Jesús. Y luego dice, ¿y quién sustenta todas las cosas con la palabra de su poder? Ya vemos entonces cuán poderosa es la palabra de Dios. Cuán poderosa es la palabra de Dios. Dice que por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra. Dice otro pasaje por ahí, por la fe entendemos que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¡Qué locura! ¿Cómo? Claro, porque Dios es el que llama a las cosas que no son como si fuesen. Poderosa es la palabra de Dios. Es decir, cuando el Señor anduvo aquí en la tierra, así como nosotros podemos contemplar que el primer hombre en su estado inicial, en su estado, ¿verdad?, de ingenuidad antes de la caída, tenía un tremendo poder, un poder para decir tal cosa y estaba sujeto. Dios le dio ese poder a Adán y esa inteligencia. Sin embargo, ya sabemos, después de la desobediencia y de la caída, el pecado entró en él y el hombre perdió ese estado original. Pero sin embargo, dice, así como por un hombre entró la muerte, así también por otro hombre entró la vida. Este postrer Adán, este segundo Adán, es Cristo Jesús. Por él vino la vida. Cuando él estuvo aquí en la tierra, hay pasajes que él siempre mostró que como un hombre estaba la vida de Dios dentro de él, estaba la divinidad. Cuando iba en la embarcación y dice que se levanta una tempestad, un viento tempestuoso, y se levantan las aguas y comienzan, ¿verdad?, a formarse tremendas olas. Y el Señor se levanta y reprende al viento y reprende al mar. Los hombres se admiraron y dijeron, ¿quién es este hombre? Dijeron, ¿quién es este hombre que aún los elementos le obedecen? ¿Qué podemos contemplar ahí? Podemos contemplar que este es el Dios que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Cómo los elementos no le iban a obedecer al creador de los elementos? ¿Se recuerda? Dice que los elementos le obedecieron porque Él es el creador. Luego vemos cuando vino un hombre, ¿verdad?, y le dice, di la palabra, yo no soy digno de que tú entres a mi hogar, pero di la palabra, dice, y mi siervo será sano. El Señor dijo la palabra y fue hecho. Entonces vemos en todos estos pasajes, los elementos le obedecen, las enfermedades se van, los demonios se sujetan, porque Él no es cualquier hombre. Él es Dios manifestado en carne. Él es el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. La palabra de Dios es poderosa para obrar. La palabra de Dios es poderosa. Si la palabra de Dios hizo todas las cosas, si la palabra de Dios sustenta todas las cosas, ciertamente es poderosa su palabra. Luego dice,
habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Qué tremendo misterio es este, que este Dios todopoderoso, este Dios que es el medio por el cual hoy día nos habla, que es el heredero de todo, que es el resplandor de su gloria, que es la imagen de su sustancia, que por su palabra sustenta todo, ahora también es el purificador de nuestros pecados. Este es un misterio, como dice el apóstol Pablo en Timoteo, porque grande, dice, e indiscutible es el misterio de la piedad. Claro que sí, porque este Dios todopoderoso, porque este Dios sustentador, porque este Dios creador, porque este Dios lleno de gloria, este Dios se hizo hombre. Este es el misterio de la piedad. Dios no nos ha mandado a un ángel. Él se hizo carne, Él se hizo hombre. Pero aunque Él se hizo hombre, Él no sufrió por el pecado como nosotros los hombres. Él dice, aunque Él en todo se hizo pecado, dice, pero no sufrió por el pecado. Él tomó forma de hombre. Grande, indiscutible es el misterio de la piedad para venir. ¿Por qué se hizo hombre? Para venir a rescatar y a salvar lo que se había perdido. Es decir, se perdió a este hombre que Dios creó, pero en Jesús este hombre fue hallado. Entonces, cuando dice que Él efectuó, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, es decir, Él tenía que ser así. ¿Por qué? Porque cuando Pedro le dijo, Señor, no te vayas, no vayas porque te van a matar, Él tiene que reprender y dice, apártate de mí, Satanás. A la verdad le estaba hablando al maligno que en ese momento estaba tomando dominio de los pensamientos de Pedro. ¿Por qué? Porque era conveniente para el maligno que él no fuera a entregar su vida y en el madero de la cruz. Si él no hubiera ido a entregar su vida en el madero de la cruz, ninguno de nosotros hoy día podría ser llamado su hijo. Ninguno de nosotros hoy día podría haber sido aceptado por Dios. Habríamos estado destinados a la perdición y a la condenación. Sin embargo, Él efectuó la purificación de nuestros pecados, porque Él es el Cordero que se ofreció voluntariamente, no teniendo ninguna necesidad. Como dice el libro de Filipenses, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó esto, sino que se despojó por amor vino. Entonces Él vino para rescatarnos y para llevarnos de vuelta al Padre, para poder tener nuevamente la comunión con Él, como un cordero. Dice, cuando le vituperaban, Él callaba y no maldecía. Tenía que ser así, como cordero enmudeció para hacer la redención de nuestros pecados. Por eso que cuando Él venga en su segunda venida, cuando Él venga en su regreso, Él ya no vendrá más en relación con el pecado, porque el pecado de los suyos ya fue un asunto solucionado. ¿Y dónde se solucionó el problema de nuestros pecados? En la cruz del Calvario, a precio de su sangre. ¿Por qué es importante la sangre de Jesús? ¿Y por qué es preciosa la sangre de Jesús? Es importante la sangre de Jesús porque la sangre purificó nuestros pecados una vez y para siempre. ¿Y por qué es preciosa? Porque para el Padre es preciosa. Porque cuando el Padre nos contempla a través de la sangre de su Hijo, el Cordero de Dios. Y luego dice, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Finalmente, ¿verdad? Después que efectuó la purificación de nuestros pecados, después que fue clavado y en la cruz y sepultado, el Padre no le dejó allí en la sepultura,
porque no permitirá que su santo vea corrupción, y por eso Él fue levantado de entre los muertos. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Dice. ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? Sorbidas son en victoria, dice. El Señor venció el pecado, venció la muerte, venció a Satanás, venció a los demonios, venció a este mundo, venció a la antigua creación. Todo lo que era contrario fue vencido y Él fue levantado, hecho tanto superior a los ángeles, dice, cuanto heredó más excelente nombre. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Es decir, el libro de Hebreo hoy día nos muestra a Jesús, pero no más en una cruz, no más en una tumba, ni tampoco caminando por las calles de Jerusalén, sino a la diestra del Padre, sentado en las alturas. Allí está Él y está próximo a venir. Y dice, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Jesucristo es superior a los ángeles. Jesucristo no es un ángel, no es un arcángel, Él es el Hijo de Dios. Él es Dios manifestado en carne. Y esta es una tremenda verdad de la cual nosotros hemos creído. Él vendrá, Él dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, vendré otra vez, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El libro de Hebreos nos muestra a los cielos abiertos. Los cielos fueron abiertos y tenemos entonces nuestra mirada puesta en el cielo, pero tampoco nuestra mirada tendría sentido ponerla ya en el cielo si no estuviera aquel que llena el cielo, aquel que está sentado a la diestra del Padre, aquel que es el heredero de todo, el resplandor de su gloria, la imagen de su sustancia, el que sustenta todas las cosas. Aquel que hizo la purificación de nuestros pecados. Si no estuviera Él, entonces no tendría ningún sentido. Pero el libro de Hebreos nos muestra los cielos abiertos. El camino fue abierto para que entremos libremente a su presencia, para que tengamos comunión con Él, porque Él vive para interceder por nosotros. Jesús es el Hijo de Dios, el que está coronado de honra y de majestad, y al cual también esperamos venir. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Amén. Jesús, eres tú, maravilloso, lleno de gracia y de verdad. Jesús, eres tú, maravilloso, lleno de gracia y de verdad. Seas exaltado sobre los cielos y enaltecido aquí en la tierra. Seas exaltado sobre los cielos y enaltecido aquí en la tierra. Tú eres sublime, tú eres glorioso, tú eres la vida eterna de Dios. Tú eres sublime, tú eres glorioso, tú eres la vida eterna de Dios. Seas exaltado sobre los cielos y enaltecido
aquí en la tierra seas exaltado sobre los cielos y enaltecido aquí en la tierra. Jesús eres tú, maravilloso.